Hermanos, como saben, hace 2 semanas retomamos los temas de escatología y vimos qué es el premilenialismo histórico y dispensacional hace 2 semanas. Hoy nuestro tema se titula ¿qué es el posmilenialismo? Vamos a hablar sobre el posmilenialismo y luego en 2 semanas vamos a ver ya la última que es el amilenialismo. En 2 semanas, porque recuerde que el domingo que viene vamos a tener una pausa de este discipulado y el hermano Nathan, que va a estar por aquí con nosotros dando la conferencia el sábado, nos va a dar el discipulado el domingo temprano. El tema va a estar muy interesante, no se lo pierda, se titula ¿cuál es la diferencia entre el protestantismo histórico y el neoevangelicalismo moderno? Y va a estar muy buena esa conferencia, ese discipulado que nos va a dar el hermano. Pero bueno, ya después de la semana que viene, en 15 días, yo retomo y terminamos las escuelas escatológicas viendo qué es el amilenialismo, que sería la última. Vamos a comenzar el día de hoy, hermanos, por dar una definición sobre el posmilenialismo. Vamos a ver una visual, por favor. La definición es muy sencilla. Dice, la palabra está compuesta por el prefijo post, que quiere decir después de, y la palabra milenio, que se refiere a un periodo de 1000 años, ya sea este literal o simbólico. En el postmilenialismo hay corrientes que creen que puede ser literal y hay corrientes que creen que puede ser simbólico. Es decir, el postmilenialismo no es monolítico, no creen todos exactamente lo mismo. Dentro del postmilenialismo hay diferencias en cómo creen las cosas que creen. Mientras que el premilenialismo que vimos hace 15 días quiere decir que creen que Cristo viene antes de una era de 1000 años, a la que ellos le llaman milenio. El postmilenialismo que estamos viendo hoy creen entonces que viene después de esa era a la que ellos llaman 1000 años, que repito, ya puede ser literal o simbólico. De hecho, pues eso es lo que significan los prefijos. Pre siempre va a ser antes de y post pues va a ser después de, ¿no? Por ejemplo, si usamos esos prefijos en algunos enunciados, lo podríamos usar en cuidado prenatal. ¿Qué quiere decir ahí la palabra pre? Que antes que el niño nazca, la mujer pasa por un tipo de cuidado médico para asegurarse que su embarazo lleva un buen rumbo, ¿no? Pre, antes de que nazca. Y podríamos usar el prefijo post, igual quizás en un mismo sentido en el tema de cuando una mujer da luz. Depresión postparto. Post quiere decir después del parto, a la mujer le puede dar alguna especie de depresión en algún sentido, por todo el trabajo, estrés, ansiedad, etcétera, toda la carga que conlleva la crianza de un niño. Amén. Bueno, en la clase del premilenialismo dije algo que creo que vale la pena repetirlo. La repetición no es mala. La repetición es buena, especialmente cuando escuchamos cosas que son nuevas y que de repente a la primera no se nos quedan. Y dijimos algo en la clase del premilenialismo a modo de introducción que creo que vale la pena repetir. Dijimos que el premilenialismo se ve a veces, especialmente en su forma dispensacional, se ve como una forma pesimista de escatología, porque en el premilenialismo, especialmente en el dispensacional, se entiende que todo irá como de mal en peor cada día, hasta que las cosas estén tan mal y entonces el Señor volverá. Es como una forma negativista o pesimista de ver los últimos tiempos. Luego dijimos que el postmilenialismo, es decir, la escuela de la que estamos hablando hoy, es una escuela más de carácter como optimista, porque para el postmilenialismo todo irá de bueno a mejor y de mejor todavía a mejor, hasta que de alguna manera gran parte del mundo sea cristiano y entonces Cristo vendrá. Es una forma positivista, es una forma triunfalista de ver las cosas del fin. Y luego del amilenialismo, que veremos en 15 días, dijimos que en esta escuela no se tiende a ver las cosas ni desde el pesimismo, como que todo irá empeorando, ni desde el optimismo, donde todo irá mejorando, sino que más bien se cree que este periodo de tiempo entre la primera venida de Cristo, que fue cuando Él vino y nació,
Y el regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo, todo ese tiempo que es en el amilenialismo se le llama el milenio, que se entiende que es simbólico, se entiende entonces que el reino de Cristo y el evangelio va a avanzar a pesar de la oposición. Es decir, va a haber victoria, pero no porque todo sea optimismo. Y va a haber oposición, pero no porque todo sea pesimismo, sino que ambas cosas paradójicamente coexisten en esta área, en este tiempo en que el amilenialismo le llama el milenio a este periodo. ¿Habrá oposición contra el reino del Señor? Sí. ¿Habrá victoria de parte del reino del Señor? Sí, porque el reino del Señor tiene poder y la iglesia tiene poder para predicar el evangelio, las almas se salven y hacer avanzar el reino de Dios en la tierra a pesar de la oposición. Vamos a ver, hermanos, el día de hoy tres cosas en este tema. Tres cosas. Eso va a ser nuestro bosquejo. Tres puntitos. Número uno, vamos a hablar un poco más tratando de definir qué es el posmilenialismo. Vamos a tratar de definirlo un poco más. En el punto uno. En el punto dos vamos a ver los reformados y el posmilenialismo. ¿Dónde está lo que se llama el cristianismo histórico protestante reformado? ¿Dónde se ubica en esta escuela posmilenial? Y por último, vamos a ver un diagrama y un resumen entonces del posmilenialismo, donde posiblemente vamos a repetir ya varias cosas, pero las vamos a ver en un diagrama, ¿ok? Bueno, vamos entonces al punto número uno. ¿Qué es el posmilenialismo? El posmilenialismo busca un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento de una época gloriosa de la iglesia en la tierra a través de la predicación del Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo. Es decir, en el posmilenialismo se entiende que en el Antiguo Testamento hay muchas profecías que hablan de una época dorada y entienden que esa época dorada va a ser ese milenio, ¿ok? Esa etapa previa a la venida de Cristo, antes de que Cristo regrese y ya luego Cristo va entonces a venir. El posmilenialismo espera que todas las naciones se conviertan en cristianas y vivan en paz durante esta etapa a la cual ellos llaman el milenio. Le voy a hablar de por lo menos cuatro cosas en las que los posmilenialistas no están necesariamente de acuerdo. Vamos a verlo en una laminita rapidito. Cuatro cosas en las que por lo menos están divididos en algunos sentidos los posmilenialistas. En la primera cosa que no están completamente de acuerdo los posmilenialistas es en cuanto a si el periodo de tiempo es literalmente de 1000 años o simbólico. Creo que ya lo había yo mencionado, ¿no? Lo mencioné ya apenas ahorita. Esa es una, en donde hay esta especie de división. Si usted se da cuenta, los posmilenialistas que creen en un milenio simbólico creen igual que los amilenialistas, porque los amilenialistas igual creen que el milenio no es 1000 años literales, sino un periodo simbólico de tiempo. Eso es muy interesante. Algunas personas confunden a estos posmilenialistas con el amilenialismo. En la segunda cosa, hermano, en donde no se está completamente de acuerdo en el posmilenialismo es en cuanto a si la era milenial comienza abrupta o gradualmente. Es decir, hay quienes creen que poco a poco, conforme va pasando el tiempo, se va a ir estableciendo el milenio, pero otros creen que será un hecho repentino. En algún momento se establecerá repentinamente el milenio. En la tercera cosa en que no hay un acuerdo es en cuanto a si es futura o actual. ¿Es el milenio algo futuro o es algo actual? Algunos entienden que la edad milenaria es completamente futura. O sea, esos posmilenarios ven el milenio como algo muy lejano. Dicen, para eso todavía falta mucho. Pero la mayoría de posmilenarios argumenta que comenzará en algún momento en la era actual. Es decir, mientras algunos ven el milenio como algo muy remoto y lejano, hay otros posmilenialistas que dicen, ya, estamos a la puerta del milenio. ¿Okay? Lo ven como algo que va a suceder en esta era actual. Una cuarta cosa en la que no están necesariamente de acuerdo es en cuanto a los eventos que van a marcar el comienzo de este milenio. ¿Qué es lo que va a hacer que este milenio comience? Por ejemplo, ya sea la conversión de Israel, ya sea la atadura de Satanás,
Es decir, un momento en que ya no haya maldad y se entienda como, hey, Satanás fue atado completamente. Ya no hay maldad, ahora hay libertad de imponer completamente el reino de Dios en la tierra. O la derrota del anticristo. Entonces, en esta cuarta tampoco están necesariamente de acuerdo los postmilenialistas, ¿no? ¿Qué es lo que va a marcar el comienzo de este milenio? Algunos argumentan que el postmilenialismo fue la posición histórica de la iglesia desde los días de Agustín. Esta confusión surge dado que los cristianos amilenialistas también son en un aspecto postmilenialistas. No sé si lo analiza. En un sentido, el amilenialismo es postmilenialismo, en un sentido. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la comprensión del amilenialismo? Que ya se está en el milenio y que Cristo viene después, es decir, post, ¿sí? Entonces, en un sentido, hay personas que de repente confunden al amilenialismo con el postmilenialismo. Entonces, algunas personas dicen, bueno, si hay un amilenialismo histórico que data desde los padres de la iglesia y en un sentido el amilenialismo se parece con el postmilenialismo, entonces podríamos rastrear también el postmilenialismo hasta Agustín y algunos tiempos tempranos de la iglesia. Los teólogos, hermano, dentro del amilenialismo a menudo han contrastado el premilenialismo y el postmilenialismo. Es decir, el premilenialismo y el postmilenialismo en la teología se ve como polos opuestos, como cosas completamente contrarias la una a la otra, ¿no? Irreconciliables la una con la otra. Pero al postmilenialismo que estamos viendo hoy y al amilenialismo no se les ve necesariamente como cosas opuestas. Se les ve como cosas similares, algo que puede ser similar en algunos aspectos. La diferencia básicamente entre postmilenialistas y amilenialistas tiene más que ver con el punto de partida del milenio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunos postmilenialistas dicen que no saben exactamente cuándo va a empezar el milenio, ¿verdad? Sí, pero el amilenialista, ¿qué te dice? Que él sabe exactamente cuándo empezó el milenio. ¿Cuándo? Cuando Cristo ascendió, empezó el milenio. Entonces ahí es donde comienzan a surgir las diferencias. Otra cosa podría ser también el tema, permítame, me perdí un poquito. El carácter del milenio. Ya dijimos, una diferencia sería el punto de partida, cuando comienza el milenio. La otra sería el carácter del milenio. ¿En qué consiste el milenio? ¿Ok? Mientras que nosotros creemos que consiste en la predicación del evangelio, todo este tiempo hasta que Cristo regrese, en el postmilenialismo se entiende diferente, se entiende más como que es una era en donde posiblemente la justicia ha triunfado a través del evangelio y se ha impuesto la ley mosaica a todas las naciones y ahora todo el mundo vive como en una teocracia otra vez esperando al regreso de Cristo. No se entiende así en el amilenialismo. Bueno, cositas como esas son entonces las que hacen la diferencia en este tema, ¿ok? Los cristianos amileniales, por otro lado, ven la edad milenaria ocupando todo el periodo de tiempo, desde entre la primera y la segunda venida de Cristo. Este periodo es tanto, como dijimos, el triunfo del reino espiritual de Dios, mientras al mismo tiempo hay un ascenso del mal en el mundo. ¿Ok? Vamos a ver nuestro punto número 2, hermanos, que es los reformados y el posmilenialismo. ¿Dónde se ubica el mundo reformado en el tema del posmilenialismo? Ustedes saben, hermanos, que las tradiciones protestantes históricas reformadas, una de las cosas que les distingue es que tienen confesiones de fe muy antiguas. Muy antiguas. La primera confesión de fe, hermano, va a cumplir casi 500 años. En 5 años va a cumplir 500 años. La confesión de Augsburgo de 1530, que fue la primera confesión que los protestantes escribieron para decir, ok, salimos de la Iglesia Católica, ¿qué es lo que nosotros creemos ahora? Tenemos que poner en un credo, en una confesión, ¿qué creemos? Entonces, curiosamente, hermano, ninguna de esas confesiones, ni la de Westminster que vino después, ni la de Londres, Segunda Confesión de Londres o la Confesión Helvética, o ninguna confesión reformada le dice
a su denominación qué escuela escatológica debe de creer. Es decir, cuando tú lees una confesión reformada, ahí no te dice, tú tienes que ser posmilenialista o tú tienes que ser amilenialista, no. Simplemente enseñan los tiempos del fin y dejan como esa libertad. Aunque obviamente los reformados tienen su tendencia a ser o posmilenialistas o amilenialistas, pero por lo general no premilenialistas, ¿ok? Entonces eso es muy importante que lo sepamos. Para darles una respuesta a cómo se divide el mundo reformado en el tema del posmilenialismo, la minoría en el mundo reformado son posmilenialistas. La mayoría en el mundo reformado son amilenialistas, según las estadísticas. ¿Ok? Algunos escritores posmilenialistas describen este asunto como un debate entre premilenialistas optimistas y amilenialistas pesimistas. Oiga bien, amilenialistas pesimistas. Recuerde que el amilenialismo no es pesimista en sí. ¿Quién es el pesimista? El premilenialismo. Porque es el premilenialismo el que enseña que las cosas van a ir de mal en peor. Pero entonces algunos postmilenialistas, como ellos son optimistas y dicen todo debe ir a mejor, a mejor, a mejor, y el amilenialista dice no necesariamente, entonces confunden al amilenialista con pesimista. Y ellos dicen, ese es el debate, no hay más debate en el mundo reformado que entre amilenialistas que somos optimistas, perdón, postmilenialistas optimistas y amilenialistas que son pesimistas. Por otro lado, la mayor parte de los escritores amileniales localizan la diferencia en este debate o de opinión en una confusión por parte del posmilenialismo sobre las bendiciones ya presentes del reino de Dios y las bendiciones eternas de la consumación. ¿Ok? A ver, les explico esto. El posmilenialismo prácticamente entiende, cuando el posmilenialismo ve ciertas bendiciones, el que entiende, esto es confirmación. Viene el milenio porque vamos de bendición en bendición. ¿Ok? Sin embargo, el amilenialista, ¿cómo ve las bendiciones? El amilenialista ve la bendición de Dios, el avance del reino de Dios, como el poder de Dios obrando a pesar de la oposición. Esa es la única diferencia entonces allí. El amilenialista entiende entre bendiciones actuales, que van a ser bendiciones a pesar de la oposición, y las bendiciones eternas que van a venir con la consumación. Ok, ¿ya estamos bendecidos nosotros actualmente, hermano? ¿Sí o no? ¿Ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, reinando con Él? La Biblia dice que sí. O sea, espiritualmente hablando, estamos sentados con Cristo, reinando con Él. Efesios. ¿Ok? Ahora, ¿es eso literal? No. Pero ¿vamos a estar un día en una bendición completa y eterna? Sí. Eso es lo que el amilenialismo entiende como la consumación. Entonces, el amilenialista sabe distinguir entre bendiciones de ahora, que no es necesariamente que todo estará bien, y bendiciones eternas, cuando Cristo regrese, y entonces sí, ya todo estará bien. Por ejemplo, hay historiadores que dicen que el posmilenialismo tomó mucha fuerza en ciertas etapas de la historia. Una de ellas ha sido cuando en el mundo se han observado avances especialmente tecnológicos, avances en medicina, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se dice que entre 1870 y 1915 el posmilenialismo tomó como un auge muy fuerte, porque Estados Unidos estaba en una etapa de prosperidad. Era como el posmilenialismo celebrando, diciendo, se está cumpliendo lo que nosotros creemos, ¿sí? Con el avance de la medicina, la gente se enferma, se sana, vivimos más años. Con el avance de inventos y de tecnología, la vida se hace más fácil, etc. Pero esa posición optimista recibió un golpe fatal cuando vino la Primera Guerra Mundial. Cuando vino la Primera Guerra Mundial, cuando vino una época de gran crisis en Estados Unidos que se llamó la Gran Depresión, una crisis económica. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial y los nazis estaban matando sistemáticamente a millones de personas,
Entonces, como que el posmilenialismo sintió que trastabilló, como que dijo, hey, pero sí íbamos muy bien, como que ya íbamos rumbo al reino. ¿Y qué pasó? Bueno, mucha gente perdió la fuerza en ese momento y si usted se da cuenta, para ese entonces, 1800, principios de 1900, ¿qué fue lo que tomó auge según el curso de historia del dispensacionalismo? El dispensacionalismo. El dispensacionalismo entró en escena y quitó de alguna manera del foco al posmilenialismo y dijo, no, nosotros los pesimistas somos los que tenemos la razón porque todo va de mal en peor. Primera Guerra Mundial, Gran Depresión, Segunda Guerra Mundial, se lo dijimos, todo va de mal en peor. Y de alguna manera dicen los historiadores que el posmilenialismo entonces perdió fuerza en ese momento. Bueno, vamos a ver por lo menos dos tipos de posmilenialismo que son dos escuelas que han resurgido últimamente y una se llama la forma teonómica y la otra se llama la forma puritana. Mire, esas son las dos que vamos a ver brevemente y se las voy a describir. Yo sé que algunos es la primera vez que escuchan estos términos. Es normal, siempre hay una primera vez que uno escucha alguna cosa difícil o que nunca habías estudiado y qué bueno porque así ya dices, hey, ya sé lo que no sé, ahora voy a estudiarlo para saberlo. Entonces siempre hay una primera vez, ¿no? Bueno, vamos a ver una definición de estas dos. La primera, la versión teonómica, una definición de cada una. En la versión teonómica del posmilenialismo, los posmilenarios buscan una teocracia cristiana que se restaure en la tierra, algo así como someter a todas las instituciones a Dios. Enfatizan la continuidad del derecho civil aplicado a Israel bajo el antiguo pacto, pero ahora aplicado a todas las naciones bajo el nuevo pacto. ¿Ok? La postura teonómica, entonces, hermanos, del posmilenialismo tiende a enfatizar que las leyes morales del Antiguo Testamento deben de ser aplicadas a la sociedad moderna. ¿Ok? Que a través de esa aplicación, entonces, de esas leyes, se va a producir un mundo cada vez más justo, cada vez más moral, que va a reflejar el reino, entonces, de Cristo. Una vez que ese avance de la justicia, de una teocracia, refleje el reino de Cristo en la tierra, entonces Cristo regresará. Eso es lo que entiende esta escuela que se llama teonómica. Algo como logrado a través de la imposición de la ley, ¿ok? De la moral. Ahora vamos a ver una definición de la otra, que es la postura clásica puritana del posmilenialismo. La postura clásica puritana cree en un avance del reino de Cristo mediante la predicación fiel, la reforma personal y comunitaria y la influencia del evangelio en la cultura, pero sin necesariamente imponer un marco teocrático. Aquí está la diferencia. ¿Sí ve? Mientras que la teonómica cree que hay que imponer un marco teocrático basado en el Antiguo Testamento, y que de alguna manera el mundo vuelva a ser teocrático. ¿Se acuerda? El pueblo de Israel tuvo su tiempo en que era teocrático, ¿no? Había un rey, pero el rey se sometía ¿a quién? Al sacerdote y al profeta. Y Dios gobernaba al pueblo a través del sacerdote y el profeta. Eso fue antes del exilio. Luego cayeron en gran apostasía, fueron llevados cautivos y cuando regresaron, ¿cómo era el gobierno de Israel? Aunque estaban sometidos bajo Roma, los historiadores dicen que Roma les había dado libertad de culto y el país en sí se gobernaba teocráticamente también. Por eso es que vemos a Jesús todo el tiempo corrigiendo a los religiosos del siglo I, porque estaban gobernando el país teocráticamente, pero lo estaban haciendo de una manera corrupta. No estaban haciéndolo como Dios realmente mandaba en su palabra, sino a través de toda una tradición rabínica que ellos habían desarrollado, que hasta contradecía la Biblia. ¿Ok? Entonces, mientras que el posmilenialismo teonómico enfatiza el resurgimiento de esa teocracia, este posmilenialismo puritano, clásico puritano, habla entonces de una conversión, ¿ok? De una piedad generalizada en el mundo, pero a través de una conversión, no tanto a través de la aplicación directa de la ley del Antiguo Testamento a una estructura civil, ¿ok? En el mundo teonómico se entiende entonces que tanto civiles normales como magistrados deberían de someterse a la ley moral de Dios y entonces habría paz en todo el mundo. Pero en el sistema clásico se cree más a través de la predicación del evangelio.
Bueno, para terminar este punto 2, entonces vamos a hacer una aclaración de estas dos escuelas de pensamiento, y es que aunque no se parecen exactamente en la forma en que ellos creen que se va a imponer el reino, sin embargo, al final de cuentas, ambos afirman que el milenio va a ser entonces ese periodo de paz universal. En eso están de acuerdo. Será un periodo, no importa cómo se logre, será un periodo de paz universal, de justicia, que se impondrá en el mundo y entonces Cristo regresará. Y por último, hermanos, vamos a ver un diagrama y resumen del posmilenialismo, punto 3. Bueno, ahí vamos a ver este diagrama. Para cada escuela, hermano, escatológica hay un diagrama, los hemos visto todos. Este sería entonces el tercer diagrama. Ya vimos el premilenial histórico, ya vimos el premilenial dispensacional y este sería el diagrama postmilenial. ¿Ok? Y usted lo ve, está bien sencillo, no está tan complicado, ¿no? No hay tantas cosas, hay una línea de tiempo, hay una primera línea vertical que es el inicio del milenio, el cual es debatible. Luego usted va a ver la línea de tiempo que corre, que se llama el milenio, ya sea literal o no. Luego la primera línea vertical que va a encontrar es un periodo de apostasía antes del regreso de Cristo. Luego la tercera línea vertical, el regreso de Cristo. Cristo regresa, hay una resurrección, un juicio final, cielos nuevos y tierra nueva. Hay unos detallitos obviamente que hay que analizar ahí en el reino, en la línea de tiempo que corre, que se llama el milenio, y eso lo vamos a ver entonces. Y en 5 puntitos así rapidito los vamos a ver. Este diagrama y este resumen entonces del posmilenialismo. Dejamos ahí el diagrama mientras yo explico algunos puntitos. Por ejemplo, el punto número 1 es que el cristianismo conquistará el mundo. Entonces, esto es el posmilenialismo en 5 puntos. Creencias del posmilenialismo en 5 puntos. El cristianismo conquistará el mundo a través de la predicación del evangelio, del poder del Espíritu Santo o de la imposición de una teocracia. El cristianismo entonces experimentará una tremenda expansión, no solo en términos de crecimiento numérico, misionero, sino también en términos de vitalidad espiritual. Esto hay que resaltarlo, es bien importante, porque el posmilenialismo no solamente entiende que el cristianismo se diseminará por todo el mundo, lo cual se puede hacer nada más de nombre, ¿verdad? El cristianismo se puede diseminar por todo el mundo y hacerlo de nombre, que todas las naciones digan, todos somos cristianos, vamos a poner en nuestra bandera una cruz. No, pero el posmilenialismo no enseña que solamente será de nombre, sino que verdaderamente habrá una vitalidad espiritual. Las personas de verdad serán cristianos, de verdad amarán a Dios y someterán a su ley y vivirán para honrar a Dios y glorificar a Dios. Y entonces Cristo vendrá. 2. El segundo punto es que habrá paz y prosperidad en el mundo. Durante este largo periodo de tiempo, ya sea literal, 1000 años es largo, o simbólico, lo cual puede ser más de 1000 años, las influencias cristianas generarán una paz creciente y un bienestar económico en todo el mundo. ¿Ok? 3. Muchos judíos creerán en Cristo. ¿Okay? En el posmilenialismo se cree que en este periodo entonces, si se ha vuelto a la ley de Moisés, si se ha vuelto a una teocracia, si el mundo se ha cristianizado, entonces muchos judíos en este periodo creerán en Cristo. Ojo, no confunda esto con el sionismo evangélico, ¿no? Porque el sionismo evangélico lo que tiene es un amor desmedido hacia Israel, como que Israel es el pueblo de Dios. Y nosotros sabemos que el pueblo de Dios es la iglesia, ¿no? No confunda con eso. Simplemente que en el posmilenialismo se entiende que si todo el mundo se ha convertido a Cristo, todas las naciones se han convertido a Cristo, eso incluye a qué nación? A la de Israel, o donde quiera que estén los judíos, porque la mayor parte de judíos ni viven en Israel. ¿Ok? Entonces, por eso se cree en una conversión entonces masiva, entonces en ese periodo y luego Cristo viene. 4, en el punto 4, se incluye una breve apostasía. Al final de esta edad milenaria se producirá un breve periodo de apostasía. Recuerde que le dije que iba a haber una vitalidad de que la gente de verdad será cristiana, pero se da espacio y margen para una apostasía final. Mire, está marcada en amarillo en el diagrama. ¿Ok? Se entiende entonces que pudiera alguien apostatar y que se va a rebelar entonces en contra de, en ese milenio antes de que Cristo venga. ¿Ok?
La diferencia con la apostasía del premilenialismo es que la gente se revela mientras Cristo está reinando físicamente en la tierra. Y en esta apostasía Cristo no ha venido, ¿sí? Cristo todavía va a venir, es antes del regreso de Cristo. Y cinco, y último, hermanos, entonces Cristo regresará. ¿Ok? Cuando Cristo regrese, sucederá la resurrección y habrá entonces un juicio final y se entran en cielos nuevos y tierra nueva. No alcanzo a ver aquí lo que escribí en ese recuadro blanco grande, lo voy a ver aquí en el PowerPoint para explicárselos brevemente y ya con eso terminamos, hermanos. Bueno, lo que vemos ahí, hermanos, básicamente entonces en la línea de tiempo que dice el milenio literal o no, es que habrá una expansión enorme del cristianismo, simplemente lo que ya dije, se incrementa la paz y la prosperidad en el mundo, grandes números de judíos éticos creen en Cristo. En el recuadro blanco de abajo dice el inicio del milenio abrupto gradual, son cosas que ya mencioné, en el cual hay diferentes escuelas, puede ser que comenzó o que viene en camino. Si estuviera por venir, estas son unas posibles señales, también ya las comenté, la conversión de Israel, Satanás es atado o la derrota del anticristo. ¿Ok, hermanos? Hermanos, para poder comprender estas cosas, yo necesito dar una clase en un futuro que se llame ¿quién es el anticristo? ¿O qué dice la Biblia del anticristo? En esta serie de escatología que yo he dado, hermano, han quedado muchos cabos sueltos. Por ejemplo, cuando yo les digo que Israel no es el pueblo de Dios, yo debería darles una clase a ustedes que les enseñe por qué Israel étnico actual no es el pueblo de Dios. Cuando yo les digo, por ejemplo, el anticristo, yo necesito darles una clase, ¿qué dice la Biblia del anticristo? Para que nosotros podamos entender entonces todos los mapas y todas las cosas de la escatología. Estas simplemente son temas bastante superficiales que necesitamos profundizar más en su momento, pero que nos vienen preparando, obviamente, para que cuando esos temas vengan, uno diga, ya sé. Por eso antes de entrar a las escuelas escatológicas hablamos toda una serie sobre qué es el dispensacionalismo. ¿Ok? Entonces, con eso, hermano, vamos cerrando. Y hay una aclaración muy importante aquí que creo que es bueno hacer para ir cerrando. Y es, hermanos, que tanto premilenialistas como posmilenialistas como amilenialistas, todos en sí anhelamos el regreso del Señor. Anhelamos que venga el Señor. Eso es bíblico, eso Apocalipsis lo dice, que nosotros, ¿verdad? Oremos por el regreso del Señor. Por eso es que en este tema, hermano, debemos de tener mucho cuidado hasta qué punto entramos en controversia con hermanos de otras escuelas, porque acuérdese que en todas estas posturas hay cristianos, hay gente que Dios ha salvado, que aman a Dios, que Dios los ama a ellos, y si Dios los ama a ellos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Amarles también a estas personas. Creo yo que este comentario final que voy a hacer y lo quiero hacer con cuidado es que con la única escuela escatológica que yo tengo más problema es con la dispensacional. Y es por el sensacionalismo exagerado de estar en todo momento tratando de predecir la venida de Cristo. Hace 15 días les pregunté cómo les había ido en el Rapture Day, no sé si se acuerdan. Bueno, predije exactamente lo que iba a decir el hombre ese. Ya después lo busqué en YouTube y lo mismo, cambió la fecha para otro día. La cambió del 23 de septiembre o 24, dijo que no, que iba a ser el 6 o 7 de octubre, porque en el calendario gregoriano es una cosa y en el juliano es otra y se equivocó. Bueno, pasó el 6 y 7 de octubre y no vino. Ahora está diciendo que Dios le dijo que sí va a venir el 23 o 24 de septiembre, que no vino primero, pero que cuando Cristo venga en el calendario de Dios va a ser 23 y 24 de septiembre del 2025. En nuestro calendario no. En nuestro calendario puede ser que sea, qué sé yo, cuando venga el Señor, ¿no? Abril, qué sé yo. Pero en el calendario de Dios va a ser 23 y 24 de septiembre del 2025. Porque a él Dios se lo reveló y él dijo, ¿sabe cuánto por ciento dijo que está seguro? Que Dios se lo reveló. No dijo 100%, dijo estoy 1.000.000.000% seguro de eso. Entonces ahí sí, yo sinceramente con todos esos escatólogos que andan por ahí en redes sociales tratando de ponerle fecha al Señor, o que ya se hizo la paz en Gaza, o que ya se hizo un conflicto en Israel y que todo alerta, eso, hermano, eso es tan nocivo para el cristianismo porque no es bíblico y porque trae burlas sobre la iglesia, hermanos.